Para la elaboración del bolso tipo pez, trazamos un rectángulo que mida 33 centímetros de largo. Vamos a trabajar solamente la mitad de la medida de el frente del bolso. Entonces marcaríamos solamente 12.5 centímetros de ancho. Al momento de tener el rectángulo ya ubicado, lo dividimos en tres partes iguales, que correspondería a 11 centímetros cada fracción. Esta parte inferior debería venir curva. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos a la mitad los extremos del cuadrado, mitad y mitad. Y con la ayuda del curvígrafo obtenemos la curva para poder obtener el patrón ya terminado. Quedaría de esta manera, así, y quedaría abierto. Entonces aquí podemos encontrar cabeza, tronco y parte inferior del pez. En el momento de llevar al corte de tela, debemos de desmontar para poder tener cabeza y tronco por separado. Para la elaboración de la aleta, tomamos 1/3 de la medida de el largo total de la tula. Ya teniendo el cuadro, lo dividimos en la parte vertical, lo dividimos a la mitad. Trazamos una línea como punto de referencia. Y en la parte horizontal lo dividimos entre 3. Quedaría 3.6, 3.6. Y también marcamos líneas, guías o de referencia. Tomamos el primer tramo y unimos al segundo tercio de la línea horizontal y marcamos con el curvígrafo para obtener la onda. Para hallar la parte inferior de la aleta, tomamos en cuenta la línea guía en el último tercio, lo dividimos a la mitad y marcamos en S. De esta manera obtenemos la aleta, que finalmente nos quedaría de esta manera. Para la elaboración de la cola utilizamos el mismo método planteado en la aleta, pero esta vez vamos a dividir los 11 centímetros en 3 en todos los costados, con líneas, guías, desechando un extremo o 1/3 del cuadrado. Tomamos la primera o el primer tercio y lo unimos con el curvígrafo al segundo tercio. Horizontal. Y unimos en ángulo los 2/3 centrales, obteniendo la aleta. Acá esto hace parte del diseño. La aleta la podemos hacer redondas o la podemos dejar en punta. Esto depende del gusto que quiera establecer cada persona en su diseño. Para la elaboración de la boca de la tula, tomamos o hacemos un rectángulo que mida 25 centímetros
que equivale al ancho del patrón delantero por 4 centímetros que equivale al ancho del túnel, donde pasará las astas o el cordón que ajusta. Escuadramos y de esta manera obtenemos el molde. Terminado quedaría de esta manera, adicionando 2 centímetros de costura y 2 centímetros laterales que sirven como guarda al momento de doblarlo para ejercer como túnel. Para obtener el ojo, dependiendo del diámetro deseado, utilizaremos un círculo que corresponda a la medida adecuada para poder realizar el corte. Una vez terminado el proceso de patronaje, comenzamos el proceso de confección. No es necesario tener una tela completa, sino que es poner los moldes en algunos retazos que dé la medida suficiente. De esta manera montamos el molde cerrado en la tela cerrada y dejamos el centímetro de pestaña. Así obtenemos la parte posterior de la tula. Y para la parte delantera solamente utilizamos el molde en la parte del tronco hacia abajo, ubicándolo nuevamente en el pedazo de tela, dejando 1 centímetro también de pestaña. Obteniendo esto, tenemos trasero y delantero de tronco hacia abajo de la tula. Ya teniendo la base de la tula, ahora montamos la cabeza del pez. Dividimos el patrón y montamos sobre la tela y marcamos 1 centímetro de costura. Vamos armando la tula. Para elaboración de las aletas, coloco la tela en 4 y monto el molde. También dejando los centímetros de costura. Obteniendo así la tela para montar en el básico. La cola se corta doblando la tela en 4, puesto que el patrón se trazó solamente en una sola cara, dejando en la ubicación el espacio suficiente para dar costura. Acá fue donde hicimos un énfasis en la parte de la cola cuando se creó el patrón, diciendo que esta parte de la punta se deja opcional dependiendo del diseño. Tendremos las dos opciones, en punta y ovalada. Y tendremos para montar boca, cabeza, tronco, parte inferior, cola y aletas. Con esto concluimos el corte. Ahora nos iremos al proceso de ensamblaje. Para la confección de la tula hay que primero ensamblar las partes que vienen dentro de la tula, es decir, las aletas, la cola. Entonces comenzamos a coser al centímetro que dejamos de pestaña. Trabajamos en espejo y
hacemos piquetes en las ondas. En esta parte, como es un pico, doblamos en forma de cuadradito y con la ayuda de la tijera sacamos el piquito de esta forma y automáticamente nos aparece la aleta. Comenzamos con el pespunte. En estas partes de la punta nos ayudamos con el timón. Dejamos en toda la punta y comenzamos a coser nuevamente. Esta es la parte espejo, lo que entra que salga. Entonces tenemos que tener en cuenta que nos quede igual o que nos quede en posición espejo para que no nos vaya a quedar todas mirando con un solo lado. Acá en la punta nos ayudamos nuevamente con el timón y comenzamos a coser. Ahora cerramos los costados y tenemos nuestras aletas listas para montar y comenzamos de esta manera. A esta previamente le fusionamos un poco de interlón delgado para que nos dé resistencia y que tenga consistencia cuando esté pegada. A este punto hay que hacer un piquete para que la curva doble y hacer lo mismo que hicimos con las puntas de las aletas para que salgan acá. Ellas automáticamente salen solamente con hacer el dobladillo tipo pañuelo, el doblez, y nos ayudamos un poco con la punta de la tijera para que la punta salga. Vamos a hacer el pespunte. Este vamos a hacerlo un poco diferente. Vamos a hacerlo al ancho del pie. Acá un pare, subimos el pie y sacamos las costuras que nos queden completamente a la orilla. Ya finalizando la costura, cerramos la boca y organizamos el corte. De esta manera tenemos aleta y tenemos cola. Comenzamos a montar el cuerpo del pez. Entonces dejamos 1 centímetro de costura para montar el adorno. Ahora vamos a montarlo en la cabeza del pez, pero vamos a coser por encima de la costura que realizamos anteriormente. Quedando de esta manera. Tomamos las aletas y comenzamos a ubicarlas en su sitio. Es necesario ir dejando limpio el trabajo de pelos, cualquier otra impureza que tenga al momento de elaborarlo. Acá se marca la mitad y también la mitad de la cola, que coincidan los puntos o los piquetes. Montamos el respaldo de esta manera.
Acá dejamos un espacio de 2 centímetros sin coser, porque es la parte donde vamos a colocar las astas o las colgaderas, pero ese proceso se hace después que uno monte la boca del pez o la boca de la tula. Este paso aquí es muy importante, ya que si ustedes dejan ángulos en la confección, van a tener ángulos en el trabajo final. Es necesario que la costura quede limpia y que vayan dando la vuelta de esta manera. Acá tenemos la tula y ahora vamos a montar la boca. Se dobla medio centímetro y se cose. Medio centímetro ahí y medio centímetro en el otro extremo. Ahora cerramos el túnel al centímetro que dejamos en el molde inicial. Ahora comenzamos a pegar de esta manera. En la costura montamos. Rematamos para darle seguridad. De esta manera terminamos la primera parte de la tula. Como hay personas que no tienen en su casa una fileteadora o quieren filetearla, ya eso es cuestión del gusto de cada uno. Yo he decidido forrarla y hice el molde trasero para forro. Lo voy a aplicar de esta manera. Comenzamos a coser de la misma forma que hicimos cuando armamos la tula, pero acá en el fondo vamos a dejar un espacio para doblarla. Entonces ahora tomamos la tula y la ubicamos de esta manera. Costura con costura y cosemos por el borde, tratando de que quede en la misma costura que hicimos cuando estábamos fijando la boca de la tula. Que casen o concuerden de esta manera. Por este huequito o este orificio que hicimos, le vamos a dar la vuelta provisionalmente. Entonces ahora las astas se toman de esta manera. Las astas se hacen de esta manera. Se toma la medida de la tula 2 veces y se hace por 2. Como son 2 astas,
por 2. Yo prefiero quemarle un poco los extremos para que después no se vayan a salir. La forma más fácil de meterla es tomar una aguja y empujar. Metemos al otro extremo. Unimos las puntas y hacemos una pequeña costura. Vamos a meter la otra del lado contrario. Quedamos acá, metemos, buscamos el orificio donde vamos a voltear y nuevamente agarramos y tenemos para coser de este lado. Aún no es el momento de cerrar el orificio del forro porque todavía tenemos que marcar los ojos del pez como si estuviéramos pegando un botón convencional. Me gusta la idea del botón puesto que va a tener un poquito de movimiento en el ojo. Por eso no hay que dejarlo tan fijo. Picamos y obtenemos el primer ojo. Prosigo a cerrar la boca del forro, dando por concluido la tula terminada de esta manera. Acá y acá.